Hola, un saludo. Bienvenido de nuevo a mi canal. Te recuerdo que te puedes suscribir para no perderte ninguno de mis vídeos y ninguna de mis novedades. Hoy les traigo un vídeo muy especial y les quiero hablar de la misofonía. Quiero que sepan, como les he dicho en vídeos anteriores, que yo no soy ni médico ni psiquiatra. Y que si ustedes tienen algún trastorno de estos que yo menciono aquí, lo mejor es que lo hablen con su psiquiatra o con un médico especializado. Yo simplemente les hablo desde una perspectiva personal y les cuento unas experiencias que ustedes no tienen por qué tomar como si fuesen dogmas o como si yo fuese un facultativo. La misofonía es un trastorno que viene del TOC, es decir, primero se tiene TOC y luego se puede tener misofonía, y es una intolerancia a los sonidos cotidianos que pueden producir ciertas personas con la boca o con la nariz, bien al comer, al masticar, al hablar o al respirar. La misofonía es con los sonidos que producen las personas. No pueden ser sonidos, por ejemplo, el goteo o el movimiento de una rama de un árbol azuzada por el viento. La misofonía específicamente tiene que ver con las personas, con el sonido que producen las personas mientras hablan, mientras mastican especialmente, mientras respiran, y tiene que ser con personas con las que se tenga una relación. No se produce con desconocidos. No se sabe muy bien por qué, pero tiene que ser con las personas con las que se tenga una relación íntima. Les quiero poner un ejemplo, como hice cuando hablé del TOC, hablando de un niño que se llama Pedro y que tiene 8 años. Todas estas alteraciones, como el TOC, o en este caso la misofonía, de las que le quiero hablar hoy, no se producen hasta que se cumplen los 8 años. Los 8, los 7, los 9 más o menos. Es decir, antes no existe la misofonía, y después, si una persona no tiene misofonía, cuando tiene los 30 o los 40, difícilmente se le va a desarrollar. Tampoco tiene que ver con los sexos, ni con el nivel adquisitivo, ni con las familias, si son acomodadas o son familias más modestas. Puede atacar a todos por igual. Yo les voy a poner un ejemplo, como digo, con un niño de 8 años que se llama Pedro. Pedro vive en una familia normal, tiene varios hermanos, viven en una casa más o menos grande y ha ido a pasar unos días con ellos su abuela. El niño nunca se ha dado cuenta de que tuviera nada especial que lo diferenciara ni de sus compañeros del colegio ni de sus hermanos. Se encuentra que un día comiendo en su casa se da cuenta de que le molesta de una forma agresiva el sonido que emite su abuela cuando está masticando en la comida. No se percata de los demás, ni del padre, ni de la madre, ni de sus hermanos, sino de la abuela. Y no es el sonido que haga al masticar, no estamos hablando de un sonido que puede hacer una persona maleducada, que come con la boca abierta, o que hace mucho ruido cuando mastica, sino la abuela es una mujer mayor, come de una forma normal, como come siempre, el niño hasta entonces nunca se ha dado cuenta, pero ese día en concreto, un determinado sonido que emite la abuela cuando mastica, que además es imperceptible para los demás y que a nadie le molesta y nadie se ha dado cuenta ni ha reparado en ese sonido, pero a Pedro ese sonido le molesta mucho. Le molesta tanto que le produce rabia. Rabia, esa es la palabra. Ira. Está rabioso y además no contra el sonido en concreto, que es el que desencadena esa rabia, sino contra la abuela. Incluso la odia, llega a odiar a la abuela porque hace ese ruido cuando está masticando. Es la primera vez que el niño siente esos sentimientos hacia su abuela, en concreto, y no los entiende. El niño no entiende por qué está odiando a su abuela porque hace un determinado ruido cuando está comiendo. Y además no entiende por qué no le molestan que ese mismo ruido, o ruidos peores, los pueda hacer su madre, su padre o alguno de sus hermanos. Pasan 3 o 4 días, la abuela sigue de visita con ellos, ha venido a vivir con ellos, está en su casa, convive, duerme. El niño Pedro tiene una relación muy afable y una relación muy cordial con la abuela, además la quiere mucho, pero en concreto la deja de querer a la hora de comer. Cuando la ve comer, cuando la ve cenar, cuando la ve masticar, le produce un odio y una rabia incontrolable que además no se explica. El niño está sufriendo. Una tarde, el niño está haciendo los deberes en la mesa del comedor y la abuela está sentada viendo la televisión. Y se percata Pedro de que no solo le molesta cuando come y el ruido que hace al masticar, sino le molesta a su abuela cuando está respirando. Respira. Hace un ruido respirando. Es un ruido muy tenue, muy leve. Pero Pedro no lo soporta. No soporta a su abuela respirando.
ya no la soporta cuando mastica, ya no la soporta cuando respira. Él mismo se plantea, ¿odio a mi abuela? ¿Por qué odio tanto todos esos sonidos que hace ella? Pedro ha sido presa de la misofonía. La misofonía se ha metido en él y ya no lo va a dejar nunca. Toda su vida va a tener misofonía. Y esa intolerancia a los sonidos se agudiza con las personas con las que tiene cercanía, con las personas próximas, y con ruidos tan cotidianos como el de masticar un chicle, como el de comer, como el de sorber cuando comen la sopa, como el de respirar, los sonidos guturales que puede hacer una persona con la garganta, el toser, cualquier sonido puede ser motivo para que se desencadene su misofonía, que en definitiva no deja de ser un odio y una rabia hacia ese sonido y hacia la persona que lo produce. Con el tiempo, Pedro incluso llega a pensar que su abuela, en este caso porque es el ejemplo que estoy poniendo, hace los sonidos adrede para molestarle. Podría no hacerlos, pero los hace para molestarle. Su odio se va acrecentando. Se ha dado cuenta de que hay compañeras del colegio, o chicas, o otros compañeros, o una vecina que también conoce que viene a casa, o una amiga de su madre, es un matrimonio joven, y las amistades de su familia son jóvenes también, que hace ruidos peores, incluso cuando mastica, cuando comen helados, cuando se suenan, cuando estornudan, pero no le molestan. No sabe por qué ese sonido le molesta cuando lo produce su abuela. Con el tiempo, a lo largo de los años, en la adolescencia y en la madurez, habrá otras personas que harán otros sonidos distintos que también le molestarán. Es lo que tiene la misofonía, no discrimina. La misofonía, no se sabe por qué, unos determinados sonidos de unas determinadas personas molestan muchísimo, pero molestan hasta el punto de lo que he explicado antes, de la rabia. O sea, es como una rabia hacia esa persona. Con el tiempo, la misofonía se hará extensible y a Pedro le llegarán a molestar sonidos tan cotidianos como mascar chicle, risas, rascar los dientes con un tenedor, comer patatas de bolsa, el sonido que hace cuando se parten las pipas de girasol, los bostezos, los silbidos, suspiros, las personas que están siempre suspirando, hacer gárgaras. Especialmente le molestará la gente que se muerde las uñas. El sonido que hacen las uñas cuando se cortan, lo que es la onicofagia. Incluso se hará extensible a otros sonidos que, sin ser guturales ni de personas, también le molestarán. El teclado del ordenador, el goteo de la cisterna, el sonido que hace la cisterna cuando está goteando, o incluso, con la persona con la que conviva, el sonido de las notificaciones del teléfono le puede llegar a molestar de una forma insoportable. Uno de los sonidos más insoportables para los que tienen misofonía es el clic-clic de un bolígrafo. El que esté alguien al lado haciendo este sonido es algo que produce una rabia incontenible. Teclear en el ordenador, este ruido, cuando están escribiendo, el que tiene misofonía puede que no llegue a soportar cuando tiene alguien al lado que está tecleando en un ordenador. Los suspiros, los que tienen tics, que están constantemente suspirando, los que están constantemente sonando, que están con un pañuelo, los que se suenan constantemente, los que tienen tic con la boca, que están haciendo algún ruido constante. Una de las diferencias importantes con el TOC es la medición. El TOC no se mide. No existe una escala de valores para decir si se tiene mucho TOC o se tiene poco. Sin embargo, en la misofonía sí que existe una escala de valores. Se puede tener una misofonía leve, que pueden molestar ciertos sonidos cotidianos, como un bostezo, y se puede tener una misofonía tan agresiva, en el nivel máximo, en la escala máxima, que pueden tenerse, y ojo con esto, ganas incluso de asesinar a la persona que está produciendo estos sonidos. Es un comportamiento ya muy grave, pero que se puede dar en los casos extremos de misofonía. Poco se conoce acerca de los sonidos desencadenantes de la misofonía. No se sabe por qué un determinado sonido en un determinado momento puede molestar tanto. Pero lo que sí se sabe es que no hay manera de controlarlo. Y los tratamientos que pueda haber para la misofonía son similares a los del TOC. Los tratamientos psicológicos y también algún tipo específico de medicación. Yo lo que sí les quiero decir, y no quiero ser agorero, es que el que tiene misofonía no se la quita nunca. La misofonía es algo que le va a perseguir siempre. Además, al igual que en el TOC, muta y transforma. Hay determinados sonidos que
molestan, empiezan a molestar y ya nunca se pueden desprender mentalmente de ellos. Van a molestar siempre. También, y esto tampoco sé por qué, tienen que ser sonidos de personas con las que se tenga una relación, ya lo he dicho antes. Pedro, en este caso, va con sus padres a comer a un restaurante y en la mesa de al lado hay un matrimonio cuya mujer come con la boca abierta, hace unos ruidos que en ese momento pueden ser insoportables, pero a él no le molestan porque no conoce a esa mujer. Quizá con el tiempo, si fuese a comer más veces en compañía de ese matrimonio, acabarían por molestarle, pero en principio no. La misofonía solo se produce en personas con las que tenemos una relación muy cercana, muy próxima. Personas que en un principio queremos y vamos a dejar de querer por culpa de la misofonía. No hay que confundir la misofonía con el malestar que pueden producir una persona maleducada, por ejemplo, que coma con la boca abierta y haga mucho ruido. Al que no tiene misofonía, ese sonido le molestará, le producirá cierta incomodidad. Pero el que tiene misofonía no lo va a soportar. No lo va a soportar porque Pedro ya no come con su familia. Ya no se sienta en la mesa, no soporta a la abuela, no puede comer delante de la abuela. Le dice a su madre que por favor que le ponga el plato en otro rincón de la mesa. Y incluso se inventa una excusa, le dice que prefiere estar más cerca de la televisión, porque así, mientras come, puede ver la televisión. El que tiene misofonía va buscando pretextos, va buscando motivos para no estar cerca del origen de esos sonidos que le producen esa ira y esa rabia. Después de unos 15 días, cuando la abuela ya regresa a su casa de visita, Pedro siente un enorme alivio. Siente un alivio porque ya no está la abuela y ya no le produce esos sonidos que le incomodan tanto, le producen toda esa rabia y esa ira hacia ella. Y entonces un día, mientras están comiendo, cuando acaban de comer, su madre se sienta, prepara un café y empieza a sorber el café. Coge la taza de café y la sorbe con este sonido. Y Pedro se da cuenta de que no lo soporta. No soporta el sonido que está haciendo su madre cuando sorbe la taza de café. Es terrible. Ya no se ha ido la abuela, ya se ha desprendido del sonido que hacía la abuela mientras comía, masticando, y ahora no soporta el de su madre. Es la misofonía en estado puro. No puede evitarlo. No tiene ninguna culpa. No tiene ninguna responsabilidad. Pero no tolera el sonido que produce su madre mientras está sorbiendo la taza de café. Más adelante le comenzarán a molestar sonidos guturales de su padre. Ya no soporta a su padre cuando hace este sonido con la nariz. No soporta a uno de sus hermanos cuando bosteza, el sonido que hace al bostezar, y con el tiempo no soportará un montón de sonidos de las personas a las que quiere y que por culpa de la misofonía va a comenzar a odiar. La misofonía es un odio hacia las personas que emiten esos sonidos. No lo puede evitar. Yo estos vídeos precisamente los hago para que ustedes, si tienen misofonía, sepan que lo que les pasa es precisamente una alteración neurológica que ustedes no pueden controlar, y para la gente que vive con el que tiene misofonía, para que sepan que no es culpa de ellos, no lo pueden evitar. No se sabe exactamente qué mecanismo se ha activado ahí en el cerebro. ¿Qué especie de cortocircuito les está haciendo que se comporten de esa manera hacia esos determinados sonidos? Con los años, Pedro se aislará, comerá solo, no se relacionará, no podrá estar hablando mucho tiempo con alguien porque enseguida detectará una serie de sonidos guturales que hace sin saberlo, porque son sonidos normales y cotidianos, y no podrá evitar una repulsa hacia esos sonidos. No sé qué relación tienen la misofonía con el ASMR. El ASMR es una especie de hormigueo que se siente ante ciertos sonidos bucales emitidos por personas con las que tenemos un cierto afecto, que es cuando alguien habla de forma sibilina, susurrante, y nos produce una especie como de hormigueo placentero. En el caso, por ejemplo, de un hombre, es cuando una mujer le habla muy cerca, al oído, con sonidos muy susurrantes. Si buscan por internet verán que hay muchos vídeos de ASMR, la mayoría producidos por mujeres jóvenes, donde se acercan al micrófono y hacen ver como si te estuvieran maquillando, como si te estuvieran haciendo una revisión médica, como si te estuvieran graduando la vista. Todo eso produce un placer casi, si me permiten la expresión, orgásmico
hacia las personas que lo perciben. Yo no sé si tiene alguna relación con la misofonía, pero parece que son como los polos opuestos, como contrapuesto. Es decir, un ruido te puede producir una ira y un odio terrible, y otro ruido, que puede ser muy similar, te produce un placer. Desconozco, ya les he dicho que no soy ni médico ni psiquiatra, qué mecanismos se activan en nuestro cerebro para que esto se pueda producir. Bueno, y finalizo este vídeo agradeciéndoles que sigan mi canal. Espero que todas estas cosas que les digo desde un punto de vista personal, ya saben que no, bueno, ya saben que no tienen que, si tienen ustedes misofonía, o tienen ustedes TOC, o tienen cualquier cosa de las que yo hable en este vídeo, lo mejor que pueden hacer es visitar a un especialista, un psiquiatra o un psicólogo, que les pueda asesorar mucho mejor que yo. Y estos vídeos son orientativos, lo único que quiero en el caso concreto de este es explicar lo que es la misofonía, el sufrimiento que produce a los que la tienen, y un poco pedir un poco de comprensión a los que conviven con alguien que tenga misofonía, igual que a los que conviven con alguien que tenga TOC, que sepan que él no tiene la culpa, que eso no se puede remediar. Eso es algo que se tiene dentro, no sé por qué. Yo supongo que a lo mejor en un futuro se creará algún tipo de medicina, de terapia o de medicamento que pueda paliar. La persona que tiene misofonía, al igual que la persona que tiene TOC, es una persona que sufre mucho, pero mucho, ¿eh? No se lo pueden ustedes, si no lo tienen, imaginar. Muchas gracias por seguirme. Un abrazo a todos.